En este video les voy a dar las orientaciones necesarias para la elección del tema, el planteamiento del problema de investigación y de los objetivos de investigación y de la justificación para la elaboración posterior del anteproyecto de investigación. El primer paso o aspecto que hay que considerar para elaborar las propuestas es realizar el planteamiento del problema. El planteamiento del problema no es lo mismo que la formulación del problema que se realiza luego de plantear el problema. Plantear el problema sería presentar la situación, hablar del contexto que se va a investigar y otros aspectos más. Siempre le digo a los alumnos que se acercan y dicen, yo quiero hacer mi trabajo final de grado o mi tesis sobre tal tema, y comienzan a comentarte la situación, ¿verdad? Resulta que en tal supermercado los funcionarios esto, los funcionarios aquello, o en tal banco los clientes esto, los clientes aquello. Eso es, plantear el problema es poner por escrito esa narración o ese comentario del problema que hace que uno se plantee cierta situación como posible tema de investigación. Es hacerlo por escrito y con una mayor rigurosidad. Es contarle al lector, a la persona que va a leer, al tutor, al docente que va a evaluar, al presidente al comité de trabajo final de grado sobre qué es lo que se va a investigar. Pueden incluir algunos de estos aspectos, ¿verdad? Puede incluir una descripción de la situación que debe ser lo más detallada posible, un contexto histórico del problema, no sé cuándo surgió, cómo se desarrolló, datos del tema, síntomas observables en el tema, reflexiones sobre problemas que pueden surgir sobre efectos inmediatos y futuros, causas probables o factores asociados a las situaciones descritas, actores y instituciones involucradas, datos estadísticos, resultados de otras investigaciones, etc. O sea, todo ese conjunto de datos puede incluir y siempre debe estar orientado luego a la formulación del problema que constituyen la pregunta general y las preguntas específicas. Acá hay un ejemplo de planteamiento del problema sobre un trabajo final de grado sobre una propuesta para apertura de bolsa de valores en María Auxiliadora. Ahí también quiero hacer una aclaración. A la hora de elaborar una propuesta, esa propuesta tiene que ser bastante concreta y específica. No planteen temas como, por ejemplo, el impuesto a la soja en el Paraguay. A veces plantea gente por distintas razones. Uno, es un tema muy grande, es un tema muy amplio, es un tema, ¿cómo se dice? Que con una población que abarca todo un país y que difícilmente se tenga acceso. Entonces siempre deben tratar de elegir un tema referido a un grupo humano específico. En este caso, María Auxiliadora, entendemos por María Auxiliadora el centro urbano, por ejemplo, ¿verdad? No todo el distrito. En este caso, María Auxiliadora sigue siendo algo amplio, pero por lo menos está delimitado. Ustedes pueden tomar, por ejemplo, una empresa o cierto tipo de empresas, no sé, las bodegas de María Auxiliadora, por ejemplo, o las empresas, como era del rubro alimentos María Auxiliadora, los supermercados de María Auxiliadora, las farmacias de María Auxiliadora. Entonces, esa delimitación de un grupo humano ayuda mucho a que el tema se vuelva concreto. Primero eso. Y luego relacionar con un aspecto más conceptual de la carrera. Por ejemplo, marketing mix en las farmacias de María Auxiliadora podría ser como ejemplo, ¿verdad? Y a partir de ahí, analizar la situación en el sentido de escribir principalmente todos los aspectos posibles del tema que uno va a proponer como tema de investigación. Entonces eso nos da un buen punto de partida de un tema bien concreto que se puede trabajar. Les voy a leer lo que dice acá este ejemplo de planteamiento del problema que es de una tesis real y hecho por una compañera, ¿verdad? Nos dice así: en la ciudad de María Auxiliadora se cuenta con una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, así como personas físicas que necesitan diferentes opciones de inversión como las hace una casa de bolsa.
La decisión de ahorro se ve facilitada por la concentración en bolsa de una gran variedad de valores y de empresas de todo tamaño, que permiten incluso al pequeño ahorrista acceder a inversiones rentables de grandes empresas. Cabe destacar que la bolsa está abierta para todos los inversionistas, sean pequeños o grandes, como una manera de maximizar el dinero de las empresas o personas. Así también las casas de bolsa, dependiendo de su perfil de riesgo y objeto de inversión, le ofrecen opciones para diversificar las inversiones dentro del mercado. También propician la negociación de acciones, obligaciones, bonos, certificados de inversión y demás títulos valores inscritos en bolsa, proporcionando a los tenedores de títulos e inversiones el marco legal, operativo y tecnológico para efectuar el intercambio entre la oferta y la demanda. Bueno, fíjense ustedes que en este primer párrafo, esta persona hace una descripción de la ciudad de María Auxiliadora y nos da datos en relación a María Auxiliadora y nos introduce en el tema hablando del ahorro, es decir, parte de una realidad concreta. Estaría mejor, por ejemplo, si aquí incluía ciertas estadísticas, la cantidad de pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, y acá en el segundo párrafo nos habla de su tema en sí, o sea, de la bolsa de valores y nos da información consultada en fuentes teóricas. En el tercer párrafo dice, no obstante, en la actualidad las palabras invertir y ahorrar son vocablos que eminentemente hacen pensar en el dinero e eminentemente se trasladan en bancos, cajas de ahorro, etc. Esas instituciones dan facilidades para invertir el dinero o incluso conseguir tasas de interés altas que hagan rentables los ahorros e inversiones. Sin embargo, existen otras alternativas de ahorro e inversión que las personas no toman en cuenta porque creen que dichas opciones están destinadas a los empresarios que cuentan con un gran capital y no a las personas físicas con un capital bajo. Este es un pensamiento erróneo, ya que la bolsa de valores, que permite obtener una rentabilidad importante frente a otros tipos de mercados oficiales. En este caso, vemos que en este tercer párrafo hace una reflexión personal sobre el tema que está planteando. Por último, cabe mencionar que es importante tanto para la empresa como para los ahorradores el de tener una casa de bolsa en la ciudad, ya que permite a la empresa colocar sus acciones en el mercado y ser adquiridas por el público, obteniendo el financiamiento para cumplir sus fines y generar riqueza. Por otra parte, los ahorradores de convertirse en inversores y pueden obtener beneficios considerando siempre los riesgos. En este último párrafo vemos cómo la persona que plantea este tema nos justifica un poco la importancia del tema que está planteando, ¿verdad? Entonces, fíjense esto, nos dice bien, nos va a hablar su investigación o su propuesta será de María Auxiliadora. Nos da un diagnóstico que nos dice lo que observa, lo que consultó, lo que vio y nos permite comprender cómo está la situación. Aquí vemos de que no hay casa de ahorros de María Auxiliadora, faltó decirlo en una forma más explícita, pero eso es secundario, ¿verdad? Entonces, al plantear el problema, no existe una estructura rígida de planteamiento del problema. El planteamiento del problema debe ser una redacción, como se dice, natural. Es contarle al otro de qué vamos a hablar, pero con un lenguaje profesional, ¿verdad? Entonces, cada planteamiento del problema de cada tema tendrá siempre una forma diferente o una estructura diferente. Ahora, le debe quedar claro a la persona que lee sobre qué va a tratar el tema de trabajo final de grado o el tema de investigación. En base al planteamiento del problema, luego se realiza la formulación del problema. Entonces, ya le contamos al otro, a la persona que lee, sobre qué vamos a investigar. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Formulamos el problema a través de preguntas. El problema tiene que ser formulado en términos teóricos, es decir, utilizando los conceptos propios de la disciplina o del campo científico particular del que participa el investigador. Quiero resaltar otra vez aquí que debemos usar permanentemente los términos técnicos de la carrera para elaborar el trabajo de investigación. Y debe ser formulado en forma de preguntas. Una pregunta general
y al menos 3 preguntas específicas desglosados de la pregunta general. Esa más que nada es una recomendación mía. Una pregunta general suele ser bastante amplio para todo un trabajo final de grado. Si planteamos 2 preguntas generales, entonces tenemos prácticamente 2 trabajos de investigación en una. Entonces debe limitarse a una sola pregunta general. Y a partir de ahí desglosar las preguntas específicas. Componentes de la pregunta general. La pregunta general sí tiene una estructura que debe quedar muy claro y muy bien determinado. No cualquier pregunta general es una pregunta de investigación bien estructurada. En este caso, toda pregunta general debe tener sí o sí estos 4 elementos. Una interrogante, la partícula interrogante, las variables de investigación, las unidades de observación y el contexto. La interrogante son las palabras con el cual comienza toda pregunta. Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo influye? Etcétera. Hay un montón de partículas o formas en que se puede comenzar una pregunta. Ahora, cada forma de comenzar una pregunta determina lo que viene después. No es lo mismo preguntar cómo ocurrió algo que preguntar dónde ocurrió. Son 2 preguntas diferentes, ¿sí? Las variables, que son los aspectos que se van a investigar. Las unidades de observación, es decir, las personas, grupos, clubes, organizaciones en el cual se va a investigar. Entonces debemos decir claramente, por ejemplo, funcionarios de tal tipo de empresas de María Auxiliadora. Debe quedar establecido ya en forma general. O las farmacias de María Auxiliadora. O los jóvenes de María Auxiliadora. Entonces, eso permite entender entender el alcance del trabajo de investigación. Y el contexto, que a veces es necesario explicitar y muchas veces no necesita ser explicitado, ¿verdad? El contexto espacial es ¿cómo se dice? El más importante y que debe, en mi opinión, explicitarse siempre. El contexto temporal, es decir, el cuándo, luego en la delimitación, a no ser que sea muy necesario. Como por ejemplo, si yo voy a investigar la venta de, no sé, cervezas en épocas de invierno en la ciudad de María Auxiliadora. En ese caso, la variable temporal o el tiempo se convierte en una variable importante, entonces es necesario explicitar dentro de la pregunta general, es decir, escribir todo. Acá abajo hay un ejemplo, después tenemos más ejemplos que nos dicen cómo influyen los incentivos salariales en la motivación de los vendedores de los comercios de la ciudad de María Auxiliadora. Esta es una pregunta general de investigación. Y acá tenemos cómo influyen, sería nuestra partícula interrogante, incentivos salariales y motivación serían nuestras variables, vendedores de los comercios serían nuestras unidades de observación, de la ciudad de María Auxiliadora sería nuestro contexto. Entonces, todo problema de investigación debe tener estos elementos y debe estar presente en la pregunta general de alguna forma. Acá tenemos algunos ejemplos de pregunta general de distintas ciencias, de distintas ramas del conocimiento para poder profundizar un poco. ¿Cuáles son los factores que inciden en la rotura de envases de vidrio para refrescos embotellados, gaseosas o sodas? Habría que precisar si la investigación se realiza en una o varias empresas embotelladoras, en qué país, región, etc. Para completar, ¿verdad? Otro, ¿hasta qué punto el acceso de la mujer al sistema educativo superior ha llevado a un incremento de su participación dentro del sector servicios de la economía de la región XX? Fíjense que este problema comienza con la pregunta ¿hasta qué punto? Y luego tenemos las variables acceso a la mujer al sistema educativo superior, participación dentro del sector servicios de la economía y tenemos un contexto de la región XX, que bien podría ser por ejemplo la región Itapúa.
El tercer problema, ¿cuáles son los factores? Atracción física, confianza, proximidad física, reforzamiento de la autoestima y la similitud que ejercen una influencia significativa en el desarrollo del noviazgo. A ese le faltaría ponerle, por ejemplo, en los jóvenes de, no sé, Tomás Romero Pereira, ¿verdad? Entonces ahí completamos el problema de investigación. La partícula interrogativa sería ¿cuáles? Y ahí tenemos las variables que son factores, que más bien sería un conjunto de variables que son la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima, la similitud y, y la variable desarrollo del noviazgo, ¿verdad? Más ejemplos. ¿Cuáles son los factores que inciden en el consumo de bebidas alcohólicas por los jóvenes de la ciudad de María Auxiliadora? Ese es otro ejemplo de pregunta general. Otro ejemplo de pregunta general. ¿Cuáles son las estrategias que aplican los padres para la realización de las tareas de sus hijos durante la cuarentena en la ciudad de María Auxiliadora? Otra pregunta general. ¿Cómo influye el confinamiento por la cuarentena en las relaciones familiares de María Auxiliadora? Otra pregunta general. ¿Qué efectos económicos tiene la cuarentena en los comerciantes del centro urbano de María Auxiliadora? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos 4 preguntas generales. Cada pregunta general constituye la formulación de un trabajo de investigación. O sea, en esta diapositiva tenemos 4 posibles tesis, 4 posibles trabajos finales de grado. Cada pregunta general se desglosa en preguntas específicas, como vamos a ver en los siguientes ejemplos. Aquí hay 2 ejemplos más de pregunta general de investigación. ¿Cómo se asocian la satisfacción laboral y la variedad en el trabajo de la gestión gerencial de las grandes empresas industriales en Venezuela? En este caso es un trabajo bastante grande, ¿verdad? Aunque no sabemos qué tan grandes son, qué tan muchas empresas industriales hay en Venezuela. ¿Cuáles son las características del mercado de la carne en la ciudad de María Auxiliadora? Aquí hay un ejemplo de pregunta general y preguntas específicas. El tema causa de los aplazos de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de María Auxiliadora, FACE. La pregunta general sería, ¿cuáles son las causas de los aplazos de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en María Auxiliadora FACE? ¿Verdad? Entonces acá tenemos la partícula, el tema explicitado, tenemos la partícula interrogativa, ¿cuáles? Tenemos las variables que son causas, aplazos de los alumnos, tenemos el contexto tenemos la población que sería alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas y tenemos el contexto que sería María Auxiliadora, ¿verdad? Entonces ahí tenemos todos los elementos de la pregunta general. De esta pregunta general se desglosan los objetivos, las preguntas específicas. Esas preguntas específicas son, ¿cuál es el nivel de aplazos? Primero necesitamos saber con precisión la cantidad de aplazado, en qué materia, en qué oportunidad, en qué semestre, etc. Es decir, tener en detalle la variable aplazos. La segunda pregunta, ¿cómo es la enseñanza de los docentes de FACE en María Auxiliadora? Y la tercera pregunta, ¿cuáles son los hábitos de estudio de los alumnos aplazados en FACE? Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos 3 preguntas específicas. En teoría, al responder estas preguntas específicas con los datos recolectados, estaremos respondiendo también la pregunta general. Es por eso que estas preguntas específicas deben ser totalmente coherentes con la pregunta general. En la práctica, muchas veces el alumno tiene las preguntas que quiere hacer, ¿verdad? Sabe las preguntas que quiere responder. Ahora, cuesta un poco ubicarlo como pregunta general o como preguntas específicas. Una recomendación sería, por ejemplo, escribir en una hoja todas las preguntas que queremos responder con nuestro trabajo de investigación y de acuerdo a eso ordenarlo como pregunta general y como preguntas específicas. Pero lo que debe quedar en claro siempre es que la pregunta general tiene esta estructura
y las preguntas específicas tienen esta estructura. ¿Qué es lo que vemos en la pregunta específica? Una partícula interrogativa y las variables. En esta primera pregunta específica la variable es nivel de aplazos. En la siguiente pregunta específica es enseñanza de los docentes. Y en la tercera pregunta específica la variable es hábitos de estudio. Estas tres variables forman parte de la pregunta general. Cuando decimos causa de, entonces nosotros estamos suponiendo que la causa puede estar en la enseñanza o en los hábitos de estudio. Y luego decimos aplazo de los alumnos, entonces nivel de aplazos. Las mismas variables que están en las preguntas específicas deben estar en la pregunta general. Y repito nuevamente, no es que primero hacemos la pregunta general, o sea, no es obligatorio hacer primero la pregunta general y luego las preguntas específicas. Lo importante acá es que al final haya coherencia entre pregunta general y preguntas específicas. Aquí tengo otro ejemplo. Tema: obstáculos para la práctica deportiva por los jóvenes en la ciudad de María Auxiliadora. Pregunta general: ¿cuáles son los obstáculos para la práctica deportiva por los jóvenes en la ciudad de María Auxiliadora? Aquí tenemos los elementos. Tenemos la partícula interrogativa, que es ¿cuáles? Tenemos las variables, que son obstáculos, práctica deportiva. Tenemos la población, que son los jóvenes. Y tenemos nuestro contexto, que es la ciudad de María Auxiliadora. Bien. Abajo tenemos las tres preguntas específicas. 1. ¿Qué deportes practican los jóvenes en la ciudad de María Auxiliadora? 2. ¿Cuál es la infraestructura existente para la práctica de deportes en la ciudad de María Auxiliadora? Y 3. ¿Cuáles son las acciones realizadas por las instituciones públicas y privadas para el fomento de deportes en la ciudad de María Auxiliadora? Entonces tenemos tres preguntas específicas que, en teoría, al responder estas tres preguntas específicas, vamos a estar respondiendo con cierta claridad a la pregunta general de investigación. Una aclaración, porque muchas veces se confunde, ¿verdad? Estas preguntas son las preguntas que el tesista se plantea a sí mismo y quiere responder con su trabajo. No son preguntas de entrevista que le vamos a aplicar a alguien todavía, no son preguntas de, ¿cómo se dice?, de encuesta. Eso se elaboran luego en un futuro en base a estas preguntas de investigación, pero no constituyen esas preguntas todavía. Los objetivos de investigación. Los objetivos de investigación expresan los resultados cognitivos que se alcanzarán al finalizar el proceso de investigación. Y acá quiero resaltar esta expresión: resultados cognitivos. Los objetivos de investigación no son objetivos de acción, no indican qué vamos a hacer o qué vamos a realizar, sino que son objetivos de conocimiento. Muchas veces se plantean objetivos como, por ejemplo, concientizar a la población acerca de la necesidad de tal cosa. No, ese tipo de objetivos no sirven. O muchas veces dicen promover entre la juventud la práctica de tal tipo de deportes. No serán objetivos de acción. Entonces eso hay que tener muy claro desde el principio. Ya veremos en los ejemplos que hay más abajo cómo son los objetivos cognitivos. Deben ser congruentes entre sí, deben expresar acciones intelectuales o cognitivas, ya que precisan el tipo de conocimiento del fenómeno que se aspira a alcanzar. Al igual que yo les sugiero una pregunta general y por lo menos 3 preguntas específicas, también la sugerencia es un objetivo general y al menos 3 objetivos específicos. De hecho, debe haber total coherencia entre pregunta general y objetivo general, ya que el objetivo general sale de la pregunta general. Y entre cada pregunta específica y cada objetivo específico. De cada pregunta específica sale un objetivo específico. Igualmente, de la pregunta general sale el objetivo general. Los elementos que debe tener la pregunta general o el objetivo general son los siguientes: el verbo, que nos indica la acción cognitiva, es decir, el tipo de conocimiento que se elaborará; las variables, que son las mismas variables que se plantean en la pregunta general;
las unidades de observación, que son las mismas unidades de observación que se plantean en la pregunta general, y el contexto que es el mismo contexto que se plantea en la pregunta general. El siguiente ejemplo de objetivo general sale del ejemplo de pregunta general que les planteaba más anteriormente. En este caso, la pregunta general decía ¿cuál es la influencia de los incentivos salariales en la motivación de los vendedores de los comercios de la ciudad de María Auxiliadora? Y planteamos el objetivo general con los mismos términos. ¿Qué es lo que cambiamos? La partícula interrogativa por un verbo de investigación. En este caso, nos queda como objetivo general determinar la influencia de los incentivos salariales en la motivación de los vendedores de los comercios de la ciudad de María Auxiliadora. Este objetivo general sale directamente de la pregunta general. En otras palabras, si se plantea bien la pregunta general y las preguntas específicas, hay mucha probabilidad o casi el 90% de probabilidad de plantear bien también los objetivos de investigación, el objetivo general y los objetivos específicos. Bueno, ahora les voy a leer otros ejemplos de objetivos generales que salen de los ejemplos de preguntas generales que se planteaba más anteriormente. Identificar los factores que inciden en el consumo de bebidas alcohólicas por los jóvenes en la ciudad de María Auxiliadora. Determinar las estrategias que aplican los padres para la realización de las tareas de sus hijos durante la cuarentena en la ciudad de María Auxiliadora. Indagar la influencia del confinamiento por la cuarentena en las relaciones familiares de María Auxiliadora. Determinar los efectos económicos de la cuarentena en los comerciantes del centro urbano de María Auxiliadora. Cada uno de estos objetivos generales puede ser el objetivo general de un trabajo de investigación. En otras palabras, aquí hay 4 posibles trabajos de investigación, así como hace rato había 4 posibles, por cada pregunta general había un posible trabajo de investigación. Y aquí el ejemplo de objetivo general y objetivos específicos, así como había ejemplos de la pregunta general y las preguntas específicas. En este caso, el objetivo general, identificar las causas de los aplazos de los alumnos de la Facultad de Ciencia Económica FACE de la ciudad de María Auxiliadora. Este objetivo general sale directamente de la pregunta general que se planteaba anteriormente. Y sus objetivos específicos, determinar el nivel de aplazos de los alumnos, evaluar la enseñanza de los docentes, indagar los hábitos de estudio de los alumnos. Como ven, estos verbos indican conocimiento o cierto tipo de conocimiento que se estará elaborando. Desde ese punto de vista, los verbos son importantes. Y luego están las mismas variables que ya se expresaban en las preguntas anteriormente. Nuestro otro ejemplo, objetivo general, determinar los obstáculos para la práctica deportiva por los jóvenes en la ciudad de María Auxiliadora. Objetivos específicos, identificar los deportes practicados por los jóvenes en la ciudad de María Auxiliadora, enumerar la infraestructura existente para la práctica de deportes en la ciudad de María Auxiliadora, indagar las acciones realizadas por las instituciones públicas y privadas para el fomento del deporte en la ciudad de María Auxiliadora. Estos objetivos salen también de las preguntas que planteábamos hace rato como ejemplo. Luego está la justificación. La función de la justificación en términos sencillos es presentar los argumentos que indiquen de que realizar la tesis que se propone o el trabajo final que se propone vale la pena, que es relevante, que va a ser útil, que va a servir para algo. Esta es una guía de preguntas que el tesista puede utilizar para reflexionar sobre su tema y poder redactar la justificación. No es que para justificar hay que responder cada una de estas preguntas, sino que esto simplemente nos ayuda a preparar los argumentos o escribir los argumentos que justifiquen o que sustenten el tema que proponemos. Y hay también una pequeña aclaración, ¿verdad? No es lo mismo hablar de la importancia del tema que justificar el tema de trabajo final de grado.
Vamos a suponer que yo quiero hacer un trabajo de investigación acerca de los métodos anticonceptivos. En la justificación yo no voy a estar diciendo que los métodos anticonceptivos son importantes por esto, ¿verdad? Sino voy a estar diciendo, es necesario investigar sobre el uso de métodos anticonceptivos en María Auxiliadora porque, y aclarar o hablar específicamente del tema que se está proponiendo dentro de ese contexto. Les voy a leer estas preguntas que son lo que ayudan a redactar esa justificación. 1. ¿Qué tan conveniente es la investigación? Es decir, ¿para qué sirven la investigación que están proponiendo? ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación? ¿De qué modo? ¿Qué alcance o proyección social tiene? ¿Ayudará a resolver algún problema real? ¿Tiene implicancias trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos? ¿Con la investigación se llenará algún vacío de conocimiento? ¿Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios? ¿La información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría? ¿Se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o de diversas variables o la relación entre ellas? ¿Se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o ambiente? ¿Qué se espera saber con los resultados que no se conociera antes? ¿Se pueden sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para posibles estudios? No todas esas preguntas se podrán responder a la hora de redactar la justificación, pero si se puede responder la mayoría de esas preguntas, se tienen bastante argumento para redactar la justificación, que es un texto de 3, 4, 5 párrafos en el cual se presenta o se exponen esas respuestas. Acá hay un ejemplo que es algo breve, pero que sin embargo sirve para ilustrar que es cómo más o menos va redactada la justificación. Nuestro tema, los obstáculos para la práctica deportiva por los jóvenes de la ciudad de María Auxiliadora. La justificación dice, la presente investigación será de relevancia considerando la importancia misma del tema. La misma será conveniente para que puedan generarse proyectos y sugerencias para mejorar la práctica deportiva dentro de la ciudad de María Auxiliadora, a partir del conocimiento exacto de las mismas. Los clubes, la municipalidad y otras instituciones interesadas podrán encontrar con esta investigación datos que pueden ser útiles para la toma de decisiones. La sociedad se puede ver beneficiada con una investigación como esta, ya que a partir de la difusión de estos resultados se puede ayudar a crear conciencia de los obstáculos que existen para que los jóvenes practiquen deportes, teniendo en cuenta también la alta valoración que tiene el deporte en la sociedad. Los jóvenes tendrán un documento que les permita reclamar mayores comodidades y oportunidades para la práctica deportiva. Con esto se puede ayudar a crear mayores oportunidades de entretenimiento sano que contribuya a disminuir la delincuencia, el alcoholismo, la drogadicción y otros vicios sociales propios de la sociedad actual. Bueno, entonces la persona que lee esta propuesta de tema, por ejemplo, ya leyó el planteamiento, leyó la formulación, leyó los objetivos y llega a la hora de la justificación. En la justificación esa persona puede decir, bueno, este sabe lo que quiere y sabe para qué quiere con lo que está haciendo, ¿verdad? Por eso es que la justificación es tan importante como tener una formulación clara, un planteamiento claro y una formulación clara. Y por último, la delimitación. Delimitar significa poner límites al trabajo de investigación, es decir, aclarar o escribir en forma explícita qué se va a investigar y qué no se va a investigar en relación al tema que se plantea. Se pide siempre o por lo menos 3 delimitaciones: la delimitación espacial, la delimitación temporal y la delimitación temática. La delimitación espacial o geográfica es decir específicamente dónde se va a investigar,
¿Dónde se va a investigar? El límite geográfico, el centro urbano de una ciudad, un barrio, las empresas de un distrito, se refiere siempre a ese límite geográfico. La delimitación temporal consiste en decir en qué tiempo se va a investigar. Hay fenómenos que dependen del tiempo. Por ejemplo, la venta en los comercios es un fenómeno que depende del tiempo, ¿verdad? Si se toma así en forma general. No es lo mismo las ventas a fin de año que la venta en otros meses del año, por ejemplo, ¿verdad? A fin de año, Navidad, Año Nuevo, etcétera, se venden más ciertos productos que otros productos, etcétera. Entonces, por eso es importante delimitar temporalmente el trabajo. Y el tercero es la delimitación temática, es decir, específicamente qué temas, qué variables se van a investigar y qué no se va a investigar para que quede claro desde el principio a qué se refiere la investigación. Ocurre muchas veces que la persona que lee cree que va a encontrar información sobre un tema. Entonces, en la delimitación temática lo que de alguna forma hacemos es no generar falsas expectativas, por decir en otras palabras, ¿verdad?, a la persona que está leyendo. Aquí hay un ejemplo en relación a la pregunta general que es ¿cuáles son los factores relacionados al desempleo en la ciudad de María Auxiliadora? Y acá está el ejemplo de la delimitación. 1. La delimitación geográfica, que dice así: con el presente trabajo se estudia el desempleo en el centro urbano de la ciudad de María Auxiliadora. No se toma la zona rural debido a que las características de la economía en la misma es diferente a la zona urbana, por lo que se deben estudiar otros factores y con otros métodos. La delimitación temporal dice: el trabajo tiene una duración de 3 meses y abarca los meses de julio, agosto y septiembre del año 2012. Bastante viejo ya este ejemplo, por cierto. Y la delimitación temática dice: con la presente investigación se estudiará el desempleo y los factores que generalmente se consideran como sus causas. No se estudiarán las consecuencias de la misma, ya que conocer sus causas es más importante para poder plantear alternativas de solución. Entonces también aquí está la delimitación temática. Vamos a estudiar las causas del desempleo. No vamos a estudiar sus consecuencias. Entonces ahí ya de antemano decimos qué se va a investigar y qué no se va a investigar. Es importante justificar siempre la delimitación, decir el por qué esto sí y por qué aquello no. De hecho, en todo lo que venga después siempre hay que justificar, ¿verdad? ¿Por qué se incluye tal o cual tema en el marco teórico? ¿Por qué no se incluye? Por más de que no se escriba, muchas veces el alumno tiene que tener en claro, ¿verdad?, por qué está escribiendo lo que escribe. Y bueno, esas son las orientaciones que les doy. Espero que les ayude a escribir, a redactar, a definir el tema y a redactar esos elementos de la propuesta que se les pide ahora. Y cualquier duda que tengan, no duden en enviarme un WhatsApp o un correo, o si quieren que revise cómo está el trabajo, entonces me piden que revise, yo reviso y les doy las sugerencias ahí. Estaré disponible fin de semana, sábado, domingo, que es el horario que mucha gente veo que hace su trabajo, para cualquier consulta. Me envían un mensaje y si no les respondo enseguida, lo que les pido es que me tengan un poco de paciencia. Pero les voy a responder.